La persona que tenemos hoy con nosotros es Matías Molina. El título de la charla es De laboratorio al quirófano, 25 años aplicando IA a la salud. Entonces, Bueno, Matías, muchas gracias por estar aquí y cuéntanos estos 25 años de inteligencia artificial. bueno, hola a todos. Gracias por la presentación, Mariel. Mi nombre es Matías, soy de Argentina, actualmente vivo en Uruguay y me formé y estudié bioingeniería en Argentina, en, en una universidad que fue la primera en dar bioingeniería en América del Sur. En este momento en Argentina hay 5 ya. Imagino que en América del Sur hay más, pero bueno, en ese momento era la única carrera que lo daba. Y cómo llegué a esa carrera, y siempre me apasionó la informática y también la biología. Entonces, y, siempre tuve curiosidad por cómo funcionaban las cosas, y viéndolo en retrospectiva, algo que me gusta mucho es la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial también creo que nace o se desarrolla en gran parte tratando de emular los organismos biológicos, o cómo era, tratando de descifrar cómo era ese mecanismo que permite eso en los seres humanos. Entonces, son 25 años porque en el 2000 terminé la facultad y ya estamos en el 2025. Me hice una presentación como para tener un hilo conductor, pero lo que me interesa es que me interrumpan, me preguntan. Eh, Estuve pensando para preparar esta charla qué es lo importante en retrospectivas, y la verdad que eh, yo por ahí escucho o se pone, es un tema de charla, qué aporta la carrera, qué aporta la universidad y la formación de la universidad. Y yo les diría que matemáticas y física lo van a usar siempre. O sea, siempre van a encontrar una oportunidad donde van a correr en ventaja si tienen una comprensión matemática, física, y probablemente, bueno, yo también estudié química. Para lo que es medicina, fisiología y biología me sirvió un montón. También esta carrera tiene electrónica, filtros digitales. Computación tiene también inteligencia artificial, y tiene una materia que se llama bioingeniería, donde se empieza a aplicar estas herramientas que son matemáticas, modelos matemáticos, a problemas biológicos. Se modela se aprende a hacer modelos con analogías. Entonces, una solución que me sirve en electrónica la puedo modelar como un sistema biológico o la puedo modelar como un sistema hidráulico. Y entonces empiezo a ver que una solución matemática, que en principio es lineal, me puede servir para cualquier dominio, y en principio es una muy buena aproximación para cualquier problema. Y hay veces que me quedo corto porque lo que estoy modelando es no lineal, y ahí es donde eh, creo que las técnicas de Machine Learning y inteligencia artificial corren con ventaja sobre estas herramientas, básicamente, y comprensión de los sistemas y modelado. Algo que aprendí en la facultad, que me lo llevé y lo utilicé en toda mi carrera y me sirvió un montón, es en la carrera me dieron varias veces trabajos prácticos, resolver un problema en un tiempo acotado, con ciertos objetivos. Y les podría decir que en la vida profesional y en problemas reales eso se repite. Y si lo aprendemos a hacer bien, nos va a ser súper útil. Yo hoy en día, cada vez que tengo que hacer algún trabajo que me requiere incorporar una tecnología nueva o resolver un tema que necesita innovación, el enfoque que tomo es hacer primero una prueba de concepto y validar que el problema tiene solución, y que al menos a una escala muy chiquita y con ciertas restricciones lo puedo resolver. Y si eso ocurre, después pienso cómo se convierte en una solución que se puede utilizar en el mundo real. Entonces, esa forma de encarar los problemas también me sirvió mucho, y algunos proyectos que les voy a contar los encaré de esa forma, y esto es algo que me sirvió. Si yo les tuviera que decir cosas que sirven, esto a mí me sirvió. Algo que también aprendí, que las herramientas para modelar sistemas lineales, no sé, transformada de
Fourier, Laplace, convolución, cuando es matemática discreta, transformada a Z, todo eso, yo también vi control de procesos, todo eso nos permite tener una comprensión o modelar los problemas que tenemos que resolver, al menos en forma de sistemas lineales, y eso es una muy buena aproximación. Entonces, también les diría que siempre trato de encarar los problemas con una prueba de concepto, y cuando tengo algo desconocido o algo que tengo que modelar, una primera aproximación que es ver hasta dónde llego con las herramientas convencionales y como un modelo lineal, me ha servido los dominios que he aplicado, que me ha tocado trabajar. Yo estudié en Argentina, terminé cerca del 2000. En Argentina en ese momento, el año 2000 fue una época de mucha crisis y o había trabajo dentro de la universidad siguiendo investigación, o fuera de la universidad en otras áreas que no tenían que ver con investigación y desarrollo. Entonces yo me encontraba con una disyuntiva muy grande. Venía de una familia que no tenía, de alguna manera, esa trayectoria de dedicarse a la innovación. Mayormente mi familia son abogados o carreras distintas, ¿no? Yo quizás soy el primero que me dedicaba a ingeniería y específicamente a bioingeniería, entonces no tenía un modelo un referente para seguir. Entonces, lo primero que hice fue con un amigo, terminamos la facultad, hicimos la tesis de... bueno, primero algunas cosas que vi en la facultad que me sirvieron también y que tienen que ver con la inteligencia artificial que había en ese momento. En la facultad vi perceptrón multicapa, de 1 o 2 capas, que era lo que se podía entrenar en ese momento, que era lo que la propagación del error y el error de redondeo permitía entrenar en ese momento. Redes autoasociativas, me acuerdo. Me sorprendió la cantidad de aplicaciones que tenían y no las veía, aunque sea estos modelos básicos, y no los veía en el mundo real en productos concretos. Y mi intención era esa, siempre me apasionó ver que se aplicara en forma concreta todas estas tecnologías. Y en esa época, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, durante mi cursado de la universidad comenzó a aparecer Internet, y uno se conectaba con un módem por teléfono súper lento y controlaba el tiempo que se conectaba a Internet de esa forma. Y entonces, gran parte de los sistemas que había, inclusive en medicina, eran analógicos, no tenían salida digital. Entonces, con un amigo, compañero de carrera, hicimos nuestra tesis, dijimos, tiene sentido pasar las imágenes médicas de los distintos equipos por Internet, que es lo que apareció mientras cursábamos la facultad, y dijimos, tendría que tener algunas herramientas básicas, y bueno, por supuesto mi aspiración era filtros más complejos y en algún momento aplicar herramientas no lineales. Hicimos un sistema, para que tengan una idea, usamos lo que en ese momento era un beta, un alfa de Java. Ni siquiera existía Java, ni siquiera existía el lenguaje para programar, o un lenguaje para programar estas cosas. Y acá lo que les puedo decir es, yo me di el gusto de hacerlo, aprendimos un montón con mi compañero, llegamos demasiado temprano. Entonces, también algo que es bueno aprender a ver es, hay cosas que si uno las mira en retrospectiva y ve la velocidad que van avanzando, lo que se va logrando, puede de alguna manera, así con una simplificación lineal como la de los modelos, decir, este va a ser el momento indicado, y es bueno prestar atención a eso. Nosotros invertimos un montón de esfuerzo y teníamos un sistema que funcionaba, pero no había equipos médicos para conectar, ni estaciones de trabajo que tuvieran internet para verlo. No existía el mundo donde ese sistema podía correr. Entonces, acá algo que les voy a decir, sí es muy importante el timing. Es muy importante ver a futuro y sí predecir qué cosas, o tratar de predecir, o hacer un tipo de predicción, como lo hacemos con los modelos, de qué va a ocurrir y ser realistas y ver cuándo es el momento de hacer algo y cuándo no. Esto le pido que, mi idea es contarles un poco mi experiencia y que me interrumpan, me pregunten. Yo
por ahí, preparando esta charla, me pensaba en eso, en el tiempo de la facultad, mis primeros trabajos, y en ese momento tenía un montón de inquietudes, así que imagino que ustedes tendrán también inquietudes. No tengo las respuestas a todo, lo que les puedo contar es mi experiencia. En ese momento, como falló nuestro proyecto, que en retrospectiva nosotros dijimos que es una empresa y es un producto, pero hoy es lo que sería una startup, mi compañero se fue a Estados Unidos, a Omaha, y siguió un máster y un doctorado, y yo a raíz de lo que había aprendido a transmitir información médica segura sobre Internet, empecé a trabajar en una que fue la segunda empresa en el mundo en proveer acceso a home banking, a las cuentas bancarias a través de Internet. ¿Por qué? Porque la tecnología que se usaba era casi lo mismo que yo había utilizado. Entonces, por varios años me dediqué a dar servicios financieros, a trabajar en soluciones de servicios financieros y en otros, y eso me sirvió también. Aquí el comentario es que si uno se mete en proyectos nuevos, que están en tecnología de punta, creo que finalmente los temas se conectan y todo en algún momento se conecta y suma. Creo que eso en mi caso al menos fue así. Yo, por ejemplo, lo que aprendí a hacer fue en sistemas mucho más robustos que los que aprende a hacer alguien que solo quizás ve inteligencia artificial y medicina, que era el caso de ingeniería. Yo de golpe tenía la visión también de cómo eran otros sistemas informáticos que prestaban servicios en otro tipo de dominios. Igual, por hobby, continué con el procesamiento de imágenes, investigando un poco. En esa época surgieron las placas para acelerar el video y los primeros gráficos 3D. Aquí, de nuevo, para sacar todo el poder de esos dispositivos, hace falta tener conocimientos de matemáticas y de electrónica probablemente, pero matemáticas seguro, al menos hoy, depende del nivel de abstracción. Y comencé a colaborar también por hobby o por side, como un side project, con un proyecto del laboratorio de mi amigo que estaba en Estados Unidos, que tenía que ver con visualización 3D, con algo que se llama navegación 3D, que es en el sistema darse cuenta de dónde está el mundo real. O sea, no solo, por ejemplo, mostrar un objeto en 3D, en una escena en 3D, sino que de alguna manera estar siguiendo ese objeto 3D en el mundo real y reconstruir una escena donde ese objeto está donde está en el mundo real. Eso es la base de la realidad aumentada. Y ahí hay varios problemas, empezamos a ver varios problemas donde, primero, lo que lo ayudé y en el proyecto que lo ayudé a trabajar, que primero eso, hacía algunas cosas por hobby, porque me interesaba, y esto también lo traigo a la mesa porque muchas veces eso abre una puerta. Si uno tiene un side project, trabaja en algo que realmente le gusta, es interesante y vale la pena, a veces es una inversión. Y en algún momento puede, de alguna manera, concretarse y pagarse de otra forma. En mi caso fue que el equipo de laboratorio donde trabajaba mi amigo realmente hicieron un trabajo muy bueno, tuvieron un premio, en este tipo de herramienta consiguieron un premio mundial y consiguieron un gran del Estado para que lo financiara. Y como yo ya había colaborado ad honorem, me convocaron para trabajar en parte del sistema. De hecho, ahí el trabajo que tuve, ellos tenían un montón de pruebas de conceptos, de pedacitos que funcionaban y funcionaban muy bien, de conceptos muy novedosos, y mi trabajo fue unirlos en un sistema real que funcionara en el mundo real, que escalara, y ahí me llevé toda la experiencia de lo que había hecho en otros dominios, que por ahí no tiene alguien que trabaja exactamente solo en mi ingeniería y en inteligencia artificial. Yo lo que pude ayudarlos es a hacer un sistema que trabajara de forma completa. Y algo que también había explorado, pero también casi por hobby, conocía programadores de juegos 3D y sabía que los motores que se usaban en 3D en juegos eran más eficientes que
que por ahí un motor 3D específicamente de visualización de imágenes médicas genérico. Algo que había aprendido es que si uno quiere hacer un producto realmente eficiente, tiene que hacer un montón de trucos para una funcionalidad específica con la que se consigue algo mucho más eficiente y más rápido. Estos trucos normalmente se hacen en los juegos. En los juegos 3D se hacen un montón de trampas para hacer el render que permiten que, de acuerdo a la técnica que se utiliza de visualización, se obtiene una performance muy alta. Y algo que también tomé de la industria del juego, que también lo aprendí en realidad incorporamos un programador que conocía de juegos 3D y me lo dijo, y fue un hallazgo, es esto de predecir hacia dónde va la industria. Este proyecto iba a ser de 4 años. Y cuando lo comenzamos, hicimos un prototipo, funcionaba todo, pero era muy lento. Y el programador de juegos 3D nos dijo, yo vengo viendo cómo evolucionan las placas año a año, no sé, cada 6 meses, y esto en 2 años, que va a ser la mitad de nuestro proyecto, todo indica que vamos a lograr la performance necesaria para correr este sistema en tiempo real, que era lo que teníamos que hacer, porque estamos haciendo un sistema de realidad aumentada, inteligente, para herramientas inteligentes, para básicamente acelerar y hacer mejor y controlar, perdón, en realidad para asistir y aumentar las capacidades de un médico durante la cirugía. Y el comentario es que efectivamente fue así. En el momento fue un gran riesgo, pero ahí aprendí que de alguna manera hay que medir, hay que proyectar hacia dónde va la tecnología, y a veces hay que hacer esa apuesta de que vamos a comenzar un desarrollo y en algún punto el hardware o otra cosa que va a estar, que la tendencia indica que va a estar listo, va a estar listo. Y lo otro que hicimos es, como hicimos algo súper personalizado, nos dimos cuenta que teníamos el conocimiento de matemáticas y de programación 3D para empezar a resolver problemas, que es lo que hace hoy CUDA. Nosotros lo hicimos programando shader directamente en las placas gráficas. Y aquí también el comentario es analizar las herramientas que tienen a su alcance, y a veces hay que usarlas de una forma que todavía no están previstas, pero si funciona es algo que podemos tener en cuenta. Este sistema tenía varios problemas que se resolvían con visión por computador, que quizás se podrían resolver mejor. O sea, ahí empezamos a evaluar que se podían resolver mejor de otras formas. Este era el momento donde aparecían las primeras redes neuronales convolucionales. No había aún framework. Y bueno, son técnicas que empezamos a evaluar y empezamos a darnos cuenta que tenía sentido y se podía aplicar en un sistema real todo este tipo de mejoras. ¿Qué funcionó? Mi idea también es contarles qué cosas me funcionaron y qué no funcionaron. Aprendí que una gran aplicación de este tipo de herramientas, que creo que se puede trasladar hoy a la inteligencia artificial, es que estas herramientas aumentan la capacidad del humano y no es que automatizan y reemplazan. Al menos no hoy todavía. En ese momento había muchas startups y proyectos de universidades que estaban tratando de hacer cirugía mediante robots, donde se les daba una tarea y el robot de algún tipo realizaba parte de la cirugía. Todas esas, la gran mayoría fracasó. Este proyecto vino un poco después de eso y lo que buscaba era amplificar la capacidad del doctor. ¿Cómo? Dando herramientas de realidad aumentada durante la cirugía para que viera cosas que no podía ver, haciendo las herramientas que utilizaba inteligentes, las herramientas que se utilizan, por ejemplo, en
en cirugía de rodilla tienen motores y componentes eléctricos. Entonces, se lo asistía al médico a hacer una planificación que se había realizado antes y de alguna manera las herramientas se volvían inteligentes. Si se estaba haciendo lo que había que hacer, se prendían y hacían lo que tenían que hacer. Si se desviaba un poco de la planificación, se apagaban o indicaban qué estaba pasando. Para que tengan una idea, en las cirugías de rodilla hay un gran porcentaje de problemas que suceden por problemas durante la cirugía y no tienen que ver precisamente con la condición del paciente. Entonces, poder hacer la cirugía mucho más eficiente mejora un montón el resultado de las operaciones. Esto que es la filosofía de aumentar las capacidades del humano, creo que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque hay tareas que todavía los humanos hacemos muy bien y hay tareas en las que estas herramientas tienen un mejor desempeño. Algo que veo con retrospectiva es, yo propuse llevar un chico que programaba motores de 3D a ese equipo que era casi de bioingeniería, y el resultado fue que logramos que un montón de herramientas y algo que trabajaba en tiempo real de realidad aumentada, trabajara realmente en tiempo real. Y no hubiera sido posible sin un montón de trucos que se hicieron durante la implementación. Bueno, ahí tomamos el conocimiento o tomamos el consejo de tener un framework propio. Al principio hay decisiones que a veces hay de nuevo, hay que mirar a largo plazo y decidir si tienen sentido o no. Si usábamos un framework genérico desde un comienzo, lo podíamos empezar a generar resultados. Tener un framework propio nos llevó más tiempo, pero los resultados fueron muy buenos. Estoy viendo el tiempo, yo me entusiasmo y hablo mucho. Por favor, interrúmpanme o si hay preguntas me dicen. Algo que probamos a hacer también con mi compañero y amigo mi amigo hoy trabaja para una empresa muy grande de dispositivos médicos, probablemente la más grande del mundo, en investigación y desarrollo. En algún momento seguimos haciendo cosas, pero él está ahí. Y bueno, lo que nos dimos cuenta en ese tiempo es que también podíamos empezar a usar modelos de Machine Learning, visualización 3D y navegación 3D en los móviles. Entonces quisimos hacer una aplicación similar, pero para rehabilitación, que tuviera sensores vestibles, que eran sensores magnéticos para detectar posición y orientación. ¿Qué fue algo que aprendí? Que hacer hardware es 10 o más veces más difícil que hacer software. No se lo recomendaría a nadie que tiene un único proyecto o que quiera hacer algo rápidamente. Creo que hoy todavía hacer hardware y encima de aplicación médica es súper complejo. Hicimos un sensor magnético. Cuando teníamos todo listo, nos dimos cuenta que el sensor magnético dependía del lugar donde estábamos, que siempre hay ruido magnético y siempre nos daba resultados distintos. Entonces, por más que todo el resto funcionaba, ese era un punto de fallo que nunca logramos resolver. El hardware es súper difícil, sobre todo cuando uno innova. Después de esto, trabajé aplicando, sí, ahora Machine Learning a procesamiento de imágenes para hacer navegación 3D y asistir en intervenciones de electrofisiología, donde se recorre el corazón con un catéter, se van tomando cómo es el voltaje en distintos lugares, y después, una vez que se recorrió todo y se hace un mapeo de la actividad eléctrica, el médico se da cuenta dónde debería ir y tratar el corazón, y entonces que esto lo hace el médico en su cabeza, a ojo, lo hacía antes de estas herramientas, tenía que ir a donde se acordaba que había medido algo y tratar de tratar ahí, chequear que el voltaje era lo que estaba sospechando y tratar. Entonces, esta empresa le ayudé a asistí en cómo hacer el seguimiento del catéter de imágenes, se llama radiológicas, de fluoroscopía, pues son continuas. Cuando se hacen de dos planos se pueden triangular.
para triangular y seguir algo hay que detectar objetos. Y una de las principales aplicaciones de las redes neuronales convolucionales fue primero clasificar objetos. Entonces primero detectábamos con visión por computadora objetos y los clasificábamos con Machine Learning. Durante el tiempo que trabajé para este proyecto, se pudo hacer detección y clasificación, primero no en tiempo real, después en tiempo real, y después eso tuvo un auge, empezaron a salir una cantidad de enfoques para hacer eso cada vez más potentes, y entonces acompañé de alguna forma la evolución del producto siguiendo la evolución de la tecnología. Y aquí lo que les puedo decir que me sirvió un montón es que a veces para un trabajo de aplicación así, con un equipo chico, lo más conveniente es buscar papers de otros dominios que se tomaron el trabajo de hacer investigación, validar arquitecturas, y acá mi trabajo era más que nada crear los sets de datos de nuestro problema específico y tratar de replicar los resultados de los papers. Esto por ahí les recuerdo, cuando trabajan para una empresa, la diferencia con investigación pura es que normalmente se tienen presupuestos, tiempos y resultados todo acotados. O sea, no existe tanta libertad como en investigación pura, y entonces de alguna forma hay que tener una estrategia y recortar. Esto lo comencé a hacer cuando todavía no existían frameworks. Después utilicé el primer framework que apareció y pude usar fue el de Microsoft, CNTK. Después apareció TensorFlow, que era mucho más potente. Yo necesitaba meter esto en un producto, así que tuve que hacer un wrapper al engine C++ para que funcionara en una aplicación. El comentario es que todo eso se puede hacer. Y cuando empezaron a aparecer modelos grandes que se podían utilizar solo ajustando el entrenamiento, también fue una técnica que empezamos a utilizar. Nos sirvió un montón. Algo que les podría decir que hay que tener en cuenta es que cuando se hace esto en un producto real también hay que ser muy estricto con la evolución de los modelos de inteligencia artificial. ¿Qué datos utilicé? ¿Cómo lo validé? ¿Cómo fui modificando mi set de datos? ¿Qué casos voy cubriendo? Todo eso tiene que cumplir con todos los mismos estándares que cumplen cualquier otro componente de software, que es tener un control y un versionado y ser reproducible para lograr los mismos resultados. Aquí, de nuevo, algo que les puedo decir que me funcionó muy bien es que en los productos siempre lo que importa es que las cosas funcionen, que se logren los resultados esperados en los tiempos esperados. Y entonces, buscar soluciones de otros dominios o de trabajos científicos que funcionaban siempre me permitió pararme sobre esos trabajos y tratar de replicar sus resultados. Que siempre el gran desafío es entender cómo son los datos con los que hay que trabajar y crear un buen set de datos. Y bueno, y en mi caso tuve que adaptarlo a un dominio específico. Luego de eso comencé a ver que los Transformers, aparecieron los Transformers. Me voy a tomar unos minutos para los Transformers. Justo antes de comenzar la charla, hacía un breve repaso de la inteligencia artificial y me comentaba Mariel si hace que parece un montón 25 años de inteligencia artificial, y yo le dije, creo que tengo el registro que en realidad el perceptrón se inventó en la década del 60, que había dos teorías muy grandes, otra era los sistemas expertos, que lo veían como una perceptrón, era como iba a lo muy chiquito y trata de modelar cómo funciona una neurona. Realmente las neuronas son no lineales por las características biológicas de la membrana celular, y se puede decir que es un muy buen modelado, un perceptrón de una neurona, se podría decir. Y bueno, estaba la otra
corriente que era los sistemas expertos que veían como una caja negra y trataban de resolver el problema de inteligencia artificial desde muy alto nivel. Y por mucho tiempo la estrategia de los perceptrones fue dejada de lado hasta que se consigue un algoritmo de entrenamiento, la propagación del error. Después el gran otro invierno fue cómo mitigar ese error el error de redondeo en la propagación del error, que fue cuando se descubre eso, el auge, yo creo, en la década pasada de lo que es Machine Learning, y en 2017-2018, cuando se descubren estos modelos, los Transformers, que pueden procesar pueden entrenarse en forma paralela y pueden utilizarse para inferencia en forma paralela, escalando en hardware nada más. Y entonces, cuando veo que aparece esa estructura, me puse a experimentar con los Transformers, y de nuevo, era algo que era muy interesante. Hice varios proyectos para lo que trabajé en medicina y personales en esto. La realidad es que en ese momento todavía no estaban listos para la industria, entonces también empecé a hacer cosas antes de tiempo. Si lo tuviera que ver con retrospectiva, inclusive cuando salen los primeros modelos grandes que se proveen como servicios en el cloud, como GPT-3, conseguí acceso y hizo otro pequeño proyecto personal de startup donde buscábamos de alguna manera asistir en la planificación de proyectos de software al equipo de desarrollo de software. Y aquí en retrospectiva es difícil, todo mirando para atrás es fácil, mirando para adelante es un poco más difícil, pero bueno, hoy lo que les puedo decir es que me doy cuenta que teniendo esa visibilidad de lo que podían hacer los modelos, era que casi obvio que lo primero que iban a impactar grande iba a ser el desarrollo de software, por eso me enfoqué en la planificación. Lo que han impactado realmente en retrospectiva es el desarrollo, la codificación. O sea, aquí si lo veo, mi último error, o lo que les puedo contar que quizás debería haber esperado, invertí un montón de tiempo en desarrollo de estas herramientas con un equipo. Lo comparo este año respecto al año pasado y quizás un equipo 3 veces más chico, y creo que es una tendencia que quizás todavía vaya a escalar más, puede hacer lo mismo. Entonces, si tenía cierta visibilidad de eso, quizás me hubiera convenido esperar a este momento para hacer un esfuerzo de hacer un proyecto de software. Lo que sí les puedo decir es que en base a este comentario, es que hoy, de toda mi experiencia, lo que les estoy contando, es el mejor momento para hacer cosas. Hoy es el mejor momento para empezar un proyecto de software. Hoy es el mejor momento para validar ideas, porque el tiempo de desarrollo de software se redujo exponencialmente. Y los resultados de lo que podemos hacer se han acelerado en forma vertiginosa. Les voy a contar una anécdota que creo que sirve. Hay un dicho que dice, para muestra sirve un botón. En uno de los proyectos que trabajé, que era el de navegación del corazón 3D, había un bug en la reconstrucción de la superficie 3D. Es bastante complejo el algoritmo que se utilizaba el operador de Laplace para suavizar una superficie que se generaba con unos pocos puntos. Cada tanto ocurría un error que para colmo ocurría en la placa, en algoritmos que corrían en una placa de aceleración gráfica, en CUDA, que tiraba abajo el sistema. Dicho sea de paso, todos estos sistemas médicos son más complejos que los sistemas comunes porque tienen máquinas de estado y formas de recuperarse de cualquier falla. Si se cae, se levanta exactamente en el mismo escenario, porque se imaginan que un sistema no se puede caer durante una cirugía y resetearse y quedar en un estado inconsistente. Entonces, son más complejos. Pero el problema es que el error existía
Y casi 5 años antes que yo, varios ingenieros probaron resolverlo y no pudieron. Y a mí me lo dieron y me pasé 15 días probablemente analizando el código, no encontrando el problema. Y estamos hablando que probablemente hace 2 años atrás, quizás el primer GPT-4, pasé el código que daba problemas por uno de estos modelos y encontré una división por cero que se nos había pasado a todos. Y había demandado horas, hasta me atrevería a decir años, de ingenieros y de revisión del proyecto. Entonces, y esto lo resolví en minutos. Entonces, eso también, y de ahí en más también tuvimos una aceleración del desarrollo. Si yo lo veo en retrospectiva, también en un año se desarrolló muchísimo más que los años anteriores. Entonces, creo que esta es una oportunidad, la que tienen ustedes, que es que hoy todo esto se hace a una velocidad diferente y es un muy buen momento para hacer cosas. Y hace falta el conocimiento, porque cuando a mí me dijo que era una división por cero y sabía en qué contexto, de qué cosa me la estaba dando, lo pude capitalizar porque entendía de qué me estaba hablando. Si yo no entiendo de qué me está hablando, no puedo sacar provecho y no lo puedo direccionar a cierto objetivo. Bueno, actualmente trabajo en un proyecto como CTO, que es los fundadores son de Vigo. Estamos queriendo hacer las historias clínicas, sobre todo relacionadas con dentistas inteligentes, que las personas, los pacientes sean dueños de su información, que cuenten con su información y que la puedan utilizar para tener un mínimo de resultados asegurado de los tratamientos que les vayan a hacer, en la comprensión de todas sus características con inteligencia artificial. Y de nuevo, yo les cuento, mi primer trabajo pago que lo omití en esta transparencia fue un sistema de historias clínicas que lo hice para una empresa que ganó premios, estuve en Estados Unidos, en un evento muy importante que se hacía allá, en la Comdex, que también se dejó de hacer. Y entonces lo veo en retrospectiva y veo lo que se puede hacer hoy y sobre todo el uso que se le puede dar para una... No es simplemente hoy, no son simplemente manejar datos, hoy es tener los datos con un sentido de diagnóstico y de cambiarle la vida a las personas, de permitirles planificar un mejor tratamiento, de que se ejecute un mejor tratamiento, que creo que es algo que también en todas las cosas que fui haciendo me importó, es ver no solo cómo aplicar este tipo de análisis, sino que de alguna forma lograra un objetivo de mejora de diagnóstico y de tratamiento en la salud. Bueno, traté de ir muy rápido, no sé si hay preguntas, si les despierta curiosidad algo de lo que les conté, si me quieren hacer alguna pregunta técnica. De muchas de estas cosas no fui en detalles técnicos porque les cuento. En general, cada proyecto que trabajé, firmé un NDA y un acuerdo de confidencialidad y por cierta cantidad de años no puedo decir el detalle técnico de cómo se hizo, entonces los conté por arriba, pero bueno, si puedo contarles algo más, me preguntan. Sí. Ahora, yo simplemente tenía un poco de curiosidad de cómo haces para que, por ejemplo, si te cae la máquina durante una operación, para que no se resetee todo el sistema. No sé si eso sí lo puedes contar. En realidad se resetea, pero lo que te tienes que asegurar es que lo puedas prender de la forma más rápida posible y que el estado sea el mismo, o sea, que de ahí en más continúe igual. Se hace, normalmente llaman con máquinas de estado. Entonces, cada operación, cada estado que va cambiando en la aplicación se guarda. Y se guarda de una forma o con una serie de medidas de seguridad que si el peor de los casos se resetea la computadora. Por ejemplo, si tienes una división por cero, puedes tener un error puntual en un módulo de la aplicación. Si estuviera mal manejado, te tira abajo la aplicación. No me pasó, pero que haya un error catastrófico, que se resetee el sistema operativo. En general se usan sistemas operativos que son a prueba de esas situaciones.
Muchos equipos médicos utilizan QNX o versiones especiales de Linux que justamente se encargan de no tener ese problema. Pero básicamente lo que te aseguras es que se guarda todo el estado para continuar desde el punto donde hubo un error. Recuperarte del error y continuar desde el mismo punto. Ok, muchas gracias. Bryce tiene la mano levantada. Sí, yo es por lo que habías comentado de que la inteligencia artificial está impactando sobre todo en la parte de desarrollo del software y que eso permite que haya pues, equipos más pequeños que sean igual de eficientes. Yo creo que sí que donde más se ha impactado o se ha visto impactado el desarrollo de software con la IA generativa, sobre todo en la parte de prototipado y en la validación de hipótesis o de ideas. Igual no tanto en la parte ya de llegar a producción. Entonces, quería saber un poco cuál es tu opinión de cómo ha impactado la IA generativa en el ciclo de vida completo del software y si tú has notado, pues eso, que igual se ha visto más un mayor impacto en la parte de prototipado y no tanto en la parte de pasar a producción, o si vosotros habéis conseguido pues desarrollar workflows de trabajo que os permitan ser igual de eficientes en el paso a producción que en el prototipado. Yo creo que los workflows de trabajo están evolucionando en este momento. Que probablemente este año estamos en un periodo de transición. Creo que indudablemente si trabajas en forma ordenada, como trabajabas antes, o sea, no como una caja negra, sino como pidiéndole tareas concretas y en forma ordenada y siguiendo un workflow ordenado, los tiempos caen radicalmente, los tiempos de desarrollo, la calidad de software logra un piso y yo me atrevería a decir que lo que empecé a ver es, en vez de ver para adelante, veo para atrás. Y veo cómo estábamos hace 3 meses, hace 6 meses, hace un año, para una herramienta, para una aplicación, y si la tendencia tiene alguna perspectiva de al menos en el presente de cambiar. Y veo que para desarrollo de software cada vez estas herramientas están haciendo más cosas, la tendencia no es estancarse ni bajar, y las capacidades de lo que hacen es cada vez creciente. Entonces, no sabría decirte cuál va a ser el workflow final, pero estoy seguro de que sí, en el transcurso del año van a ser gran parte de lo que es desarrollo de software que uno podría delegar en principio. Hay un comentario de si realmente reemplazan parte del trabajo. Yo, en una de las tareas que hacía para la navegación del corazón, era el modelo de detección de objetos. Y mi trabajo era ver qué papers funcionaban mejor, qué error tenían, ir reduciendo el error. Y en un momento no había inteligencia generativa, pero sí hubo un salto en la reducción del error de la tarea que yo estaba resolviendo, que hizo que llegáramos a un error que era despreciable. Entonces no tenía más sentido que yo siguiera trabajando en eso. Entonces ese día llevaba 2 años trabajando en eso. Y ese día se me terminó mi trabajo. Mi jefe me dijo, perfecto, Matías, lo resolviste. Este es el problema que teníamos que resolver, lo resolví. Entonces yo me di cuenta que con el avance de la inteligencia artificial, de alguna manera lo que yo estaba haciendo se volvió obsoleto. Después me dediqué a aplicarlo en otras áreas del producto. Pero puntualmente el problema que yo estaba resolviendo, no porque se programó, pero sí por el avance que hubo en los modelos y el error que se logró obtener, el problema que yo resolvía dejó de existir. Y más o menos tu visión de a qué plazo se podría conseguir esto, porque al final, por ejemplo, en la aplicación de Machine Learning en tema de desarrollo de algoritmos de diagnóstico, es como que llegar a ese 80-90% es relativamente sencillo, entre comillas, pero al final lo que hace que un sistema se implante
en producción es ese último 10-20%, que es lo que realmente genera esa confiabilidad o lo que tú comentas, de que el error sea despreciable. Entonces yo entiendo que para poder delegar el desarrollo de software a sistemas agénticos habría que llegar a un porcentaje similar donde tú puedas delegar en un agente que lo va a hacer bien en un 99% de los casos. Y eso a día de hoy todavía no se consigue. Y más o menos en qué marco temporal tú crees que se... Voy a responder, también es mi visión, y yo ya me asumo como humano que tengo una visión sesgada. Entonces, cada vez que tengo un problema de esos, voy y lo pruebo con varios modelos a ver para entender dónde está mi sesgo. Pero bueno, te voy a decir mi respuesta sesgada. Creo que lo que siempre aprendí, porque estoy trabajando en este tipo de soluciones desde hace mucho tiempo, conviviendo con el error de la IA todo el tiempo. Entonces, siempre es un principio que cualquier salida de la IA tiene que ser, tiene que poder ser evaluada y corregida por un humano, que nunca es el resultado final. Entonces, desde este punto de vista, siempre va a ser una ayuda. Vamos a tener el humano en el medio y la valoración final va a estar dada por un humano, por ahora, al menos. ¿Qué ocurre? Quizás valorar toda la información médica de un paciente a un médico le lleva 4 horas y un primer análisis a un modelo o un sistema agéntico le lleva 10 minutos. Por supuesto, no es perfecto, pero le permite organizar la información que va a analizar el médico o prestar atención a montones de detalles o tener más tiempo para pensar en lo que quiera pensar o evaluar, y siempre su decisión va a ser la última, entiendo yo. Esto, y entiendo también que el error siempre va a existir, pero aquí es interesante mencionar que el error humano también existe y hoy es más grande que el de los modelos. La semana pasada o hace 2 semanas se publicó un paper de Microsoft donde combinaban varios de los últimos modelos para hacer diagnóstico. El estudio tenía cosas objetables, pero demostraban que lograban 4 veces mejor resultados que un doctor haciendo diagnóstico. Entonces, es verdad que ninguno era libre de error, ni la IA ni el doctor, pero sí lo que estamos viendo hoy es que el error de la inteligencia artificial puede ser menor. Vale, muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna duda? Bueno, esa es mi visión. Creo que si les interesa la inteligencia artificial, más allá de la rama donde lo vayan a aplicar y que como es necesario de alguna manera programar para utilizarla y aplicarla, el momento no puede ser mejor. Hoy cuentan con herramientas que antes no existían y se pueden enfocar en resolver problemas y a una velocidad que antes no se podía hacer. Ese sería mi mensaje. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, en todo caso, si alguien quiere contactar contigo, Matías, lo ponemos en contacto. Ellos tienen nuestro correo de Ampaya. La mayoría de los que están aquí son las personas que están becadas. También los ponemos en contacto. Vamos a poner... Esto ha sido grabado, así que lo subiremos a YouTube. Y pues ahí mismo también podemos resolver dudas con ellos. Pues te voy a dar muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Matías, por darnos tu perspectiva, por contarnos tu historia. Y el lunes que viene, pues nos vemos en otra charla. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Matías. Gracias, Matías, por la charla.